Es parroquia porque la catedral es la iglesia del arzobispo y se llama así porque la silla del obispo está aquí presente. Es el lugar desde donde el obispo anuncia la palabra, sirve al pueblo fiel de Dios y ejerce la autoridad como obispo. Cuando él se sienta, esa es su cátedra, esa silla se llama cátedra. Y gracias a esa silla, esta iglesia recibe el nombre de catedral. Y eso hace que el templo adquiera un carisma religioso comunitario. Entonces, es la manera como se congregan los fieles en torno a la iglesia catedral que se hace parroquia. Por eso es parroquia y es la primera parroquia de la ciudad de Bogotá y a la vez la primera parroquia del país. Por eso se llama primada, primada de Colombia. Esta iglesia catedral es la cuarta edificada en este espacio. Desde 1538, cuando se hizo la fundación de la ciudad por Gonzalo Jiménez de Quesada, se levantó en este plano una pequeña iglesia, muy típica de la época, ¿no? En 1538. Pero fue una iglesia que duró poco, porque no fue muy bien organizada, entonces se vino al piso. Luego hicieron otra que sobre el mismo plano, también un terremoto que hubo en aquella época la tumbó. Apareció en nuestras tierras Fray Domingo Petrés, un capuchino de la Orden de San Francisco, que era arquitecto y se le encomendó a él, el arzobispo Caicedo y Flores y el virrey Amari Borbón, le encomendaron a él la construcción de esta iglesia. Como la vemos, una iglesia de estilo románico, neoclásico, tiene un poco más de 6.000 metros cuadrados, tiene una nave central en forma de cruz latina y tiene dos naves laterales a donde se encuentran a sus lados diversas capillas. Son más o menos 14 capillas que van engalanando la vida de la catedral. ¿Por qué tantas capillas? ¿Por qué tantas columnas? ¿Por qué el plano tan grande? Recuerde que cuando se construye la catedral, en 1808 más o menos, o sea que a este espacio le tocó ver la independencia, le tocó ver entrar al Libertador Simón Bolívar, a la Plaza de Bolívar, estaban en plena construcción, le correspondió ver todo lo del Bogotazo, le correspondió ver la toma del Palacio de Justicia, le ha correspondido recibir a 3 pontífices, a San Juan Pablo II, a San Pablo VI y hace poco al Papa Francisco. Ha sido un monumento grande que se termina de construir en 1823. Por eso nos empezamos a preparar para celebrar su bicentenario. Ha sufrido algunas modificaciones, como que el altar se corrió un poco hacia adelante, estaba antes un poco más atrás, de acuerdo con las normas que el Concilio Vaticano II nos da sobre la organización para el culto, pues así mismo se ha ido como actualizando la catedral. Entonces hoy por hoy, nosotros los domingos, celebramos la Eucaristía en el altar mayor, porque es más amplio y porque tenemos la ocupación con los medios de bioseguridad y el aforo que está establecido la tenemos al tope, digamos.
Cuando tú te paras frente a la catedral tenemos tres puertas grandes. La puerta norte, que es la que da casi al frente casi del Congreso, del Palacio de Justicia, la puerta central y la puerta sur que mira hacia el Congreso. Las capillas que están en la nave norte, encontramos la capilla dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Fue una capilla que se elaboró en 1902, cuando la Guerra de los 1000 días. Después de la guerra, el Congreso de la República legisla que se levante un monumento al Sagrado Corazón de Jesús. De ahí salió el famoso apelativo de que somos el país del Sagrado Corazón. Y se levantó el monumento del voto nacional. Pero no fue solamente ese monumento el que se levantó, sino que aquí en la catedral se destinó de una capilla y se le colocó al Sagrado Corazón de Jesús. La talla que tenemos allí es de mármol de Carrara, la trajeron de Italia. Se tiene el artículo del Congreso por el cual se determina que se establezca una capilla dentro de la Catedral de Bogotá dedicada al Corazón de Jesús como signo de la protección del Sagrado Corazón al país que nos permitió la paz en ese momento. Luego tenemos una capilla, que es la Capilla de las Ánimas, con unos frescos de un pintor que tiene a los lados a San Camilo Lelis y a San Dimas. Capilla que se han ido mejorando porque en ese tiempo pues todo era con velas, entonces todo era muy ahumado, ya se ha ido cambiando. Las velas todavía existen, pero ya no se tienen prendidas permanentemente. En la Capilla de las Ánimas encontramos confesonarios, porque los canónigos debían administrar el sacramento de la confesión. Luego tenemos la puerta falsa, que nos da hacia la calle 11. Esa puerta falsa se llama así porque dicen una anécdota que los canónigos se reunían a rezar el coro, en el coro allá atrás en la capilla de Nuestra Señora del Topo, y eran los coros, los rezos tan largos que algunos canónigos se iban perdiendo entre la catedral y de un momento a otro se perdían. Y se perdían porque se salían por la puerta falsa y cruzaban a la tienda que está allí a tomar chocolate, a comer cosas y volvían y se entraban. Entonces, por eso se le llama la puerta falsa, porque era muy fácil que ellos se perdieran por allá. La capilla de San José, con una talla de Pedro Laboria, que es un granadino, ¿no? Toda en madera, hecha la talla de una sola pieza. El niño en el siglo XX se lo robaron. Luego el niño que tiene San José hoy es una talla puesta después, posterior, como en 1960 y algo. Allí se encuentra y es donde nosotros administramos hoy por hoy el sacramento de la reconciliación. Luego sigue la capilla en honor a la Inmaculada Concepción, que es la patrona de la Basílica.
el Papa Pablo IV, le da el título de Basílica Menor por ser un lugar donde confluyen muchos fieles de distintas nacionalidades. Entonces se vuelve un lugar de peregrinaje. Como tiene todos los elementos de peregrinaje, de gente que viene de todos los países, del culto mismo que se ofrece, entonces la determinaron o la llamaron Basílica Menor. La basílica se la dedicaron a la Inmaculada Concepción, que es una talla francesa del siglo XVIII, la que tenemos allí. Luego sigue la capilla de San Juan Nepomuceno. Es la más antigua y la que ha permanecido. También es una talla de Pedro Laboria. San Juan Nepomuceno fue un santo, es un santo que tiene que ver con los pobres, con los necesitados. Y cuando se levantó esta catedral, Bogotá era una ciudad muy pobre. Entonces, esta zona de la Candelaria, que eran las grandes casonas donde vivían algunos nobles o criollos nobles, ¿no? Entonces, por eso se dedica esa capilla a San Juan Nepomuceno, que era como el patrono de los pobres, de los desamparados. Y luego viene la capilla de Nuestra Señora de los Dolores. Es una capilla que tiene una imagen de una virgen española del siglo XVIII. Dice la leyenda que parece que venía una persona de España para celebrar nupcias aquí en Bogotá, en un barco, y en el barco que venía naufragó. Todos perecieron y la persona que estaba en las aguas se encomendó a la Virgen y le pidió que si la salvaba, entonces ella y sus descendientes se encargarían de postergar el culto a ella, a la Virgen María. Luego sigue la sacristía menor, que se llamaba menor porque era el espacio donde se hacían los floreros, donde tenían las bases para los floreros, los lampadarios, toda aquella ornamentación que requería la catedral. Luego sigue la capilla de Nuestra Señora del Topo, que es la más antigua. Es una capilla que siempre ha existido en la catedral, es de 1600. Y la imagen de Nuestra Señora del Topo que vemos allí, que es toda en plata, fue hecha por los indios musos, por eso tiene esmeraldas. Esa imagen apareció en el municipio de Pauna, Boyacá, y se la deben a los indios. Dicen que esa imagen la trajeron de España cuando los españoles estaban en esas canteras y en las minas. Cada vez que los indios sacaban las esmeraldas o las grandes vetas, entonces los mataban. Los franciscanos se encargaron de difundir el culto a la Virgen del Topo o a la Virgen María y a pedirle a los indígenas, les enseñaron a ponerse en las manos de la Virgen pidiendo su protección. Ellos se encomiendan a la Virgen y entonces cada vez que descubrían una veta, parece que la Virgen los hacía invisibles, decían los indígenas, y ellos podían sobrevivir y salir con sus esmeraldas al mercado. Y la imagen reposa desde ese tiempo aquí en la Catedral de Bogotá. Las lámparas que vemos en la catedral sí son del siglo XIX. Se fueron elaboradas aquí, pero trajeron todo el herraje y todo el cristal lo trajeron de fuera. Luego sigue la sacristía mayor. La sacristía mayor tiene como objeto el albergar las imágenes de los arzobispos. Entonces encontramos una galería grandísima de cuadros de los distintos arzobispos, desde el primero de ellos, en 1538, hasta
el último que ha regentado la arquidiócesis de Bogotá, que es el cardenal Rubén Salazar Gómez. Ostenta la sacristía mayor también el Cristo de la Conquista, que está entronizado en la parte posterior de la sacristía mayor, que es el lugar donde se reviste el arzobispo, y el Cristo de la Conquista es el Cristo que venía con las carabelas de Cristóbal Colón. Fue la primera imagen religiosa que llegó a Tierra de Indios en 1492. Y esa es la imagen ante la cual Fray Bartolomé de las Casas celebra la primera misa aquí en el centro, con las 12 famosas chocitas y la gran iglesia. Luego salimos de la sacristía mayor y entramos a la capilla de Santiago Apóstol. Esa capilla es dedicada al apóstol Santiago por ser aquel que trae la fe a la Iberoamérica, ¿no? Allí se encuentra un confesonario con los signos propios de la tiara que usaban los obispos, que eran las 3 coronas, y las llaves de Pedro. Luego sigue de Santiago la capilla más grande que tenemos en la catedral, que es la capilla de Santa Isabel de Hungría, que es la patrona de la arquidiócesis de Bogotá. Santa Isabel de Hungría fue una mujer de la nobleza húngara, princesa, se casó con un príncipe, heredó sus bienes, pero ella vendió todos sus bienes y se dedicó a hacer hospitales, a trabajar por los pobres, y la familia la declaró loca para poderle quitar muchos bienes, que no todo se lo diera a los pobres, y le quitaron hasta los hijos. Ella murió totalmente en la ruina, abandonada de todo el mundo, y alcanzó la santidad porque se consagró a servir a los más débiles. Tenemos el altar y debajo del fresco de Santa Isabel de Hungría encontramos su reliquia. Está en un busto de plata, guardada allí debajo del sagrario. Y en esa capilla se encuentran los restos de Gonzalo Jiménez de Quesada, el fundador de la ciudad de Bogotá, los restos de Camilo Torres, el precursor de los derechos del hombre, y los restos del padre Gual, que es un padre que ayudó a la campaña libertadora de Simón Bolívar. Luego viene la capilla del órgano, un órgano tubular del siglo XIX, de este tipo de órganos de fabricación española. Hay 3 en el mundo. Está computarizado, es sistematizado, todas las teclas cuando lo tocan allí suenan los tubos, por eso se llama tubular. Y necesitamos una conexión de internet porque desde España le van haciendo un mantenimiento preventivo y cada año deben venir a hacerle afinación, mantenimiento y todo eso. Son costos grandes mantener el órgano. Luego sigue la capilla de Nuestra Señora del Carmen. La devoción a la Virgen del Carmen pues, es conocida por todos nosotros, es de las devociones más populares en el país. Es patrona de los conductores, es patrona de los transportistas, de los que trabajan en las plazas, es la patrona de los presos, también de los guardianes de las cárceles, es patrona de las ánimas del purgatorio, es patrona, la Virgen del Carmen
es como la Virgen nuestra, ¿no? Su culto el 16 de julio, la capilla la han ornamentado una cofradía que lleva su nombre, la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen, que fue conformada en el siglo XVIII por uno de los canónigos aquí en la catedral, y entonces hasta el día de hoy esa cofradía sigue vigente. Ellos siguen organizando su culto, tanto la novena como la fiesta del 16 de julio, que es con toda la solemnidad aquí en la catedral. Luego viene lo que se llama el Paso del Ángel, que es un paso que comunica con la Capilla del Sagrario. La Capilla del Sagrario hace parte de la catedral, pero no está dentro de la catedral. Entonces, por eso pareciera un apéndice. Entonces, la forma de comunicarse con esa capilla es por el Paso del Ángel. Entonces, se tiene la puerta con los ángeles que la anteceden, y entonces, cuando se abre, pues nos permite acceder a ese lugar magnífico también que tenemos allí. Sigue la capilla de San Pedro Apóstol, dedicada al apóstol Pedro porque la catedral lleva el nombre de San Pedro. Encontramos en esa capilla dos grandes obras muy importantes. Una, un San Antonio, que está recién llegado a la catedral después de 50 años de haber estado fuera. Fue prestado a los padres jesuitas, a la iglesia de San Ignacio en el año 1971. Y después de la reclamación, este año volvió a la catedral. O sea, 50 años después vuelve la imagen que es oriunda y propia de la catedral, volvió a la catedral. Entonces ahí la encuentran, es un cuadro grandísimo. Y al frente encontramos el cuadro de San José, un óleo de San José también. Dicen que debe ser de San Antonio del Padre Páramo, un jesuita. Y el San José dicen que es de... Muchas de las obras que hay en la catedral son de Arcis Ceballos, cuya tumba también está aquí, en la capilla de Santiago Apóstol. Luego sigue la capilla del Bautisterio. En la capilla del Bautisterio encontramos dos obras grandísimas. Encontramos el cuadro del bautismo del Señor, una pila totalmente en piedra que trajeron de Barichara, Colombia. Hoy por hoy se le da uso a esa capilla y se celebran los bautismos. En todas las capillas de la catedral se celebran misas durante el año. Las puertas son originales de 1600, las puertas de la catedral, las que están en la torre norte, en la ala central, la nave central, la nave norte y la nave sur. Lo mismo la puerta falsa, son de esa época, son con bronces y los frescos que adornan la catedral. La cúpula central están en las cuatro pechinas. Se encuentran los evangelistas. Cada uno de ellos está San Marcos, que representa el león, San Lucas, que representa el toro, San Juan, que representa al hombre, y San Mateo, que representa el águila. Esta cúpula fue terminada en 1823 y en ese tiempo la tercera dimensión no existía. Algo tridimensional no estaba. Entonces esos son los inicios de las obras tridimensionales. El artista lo pintó y lo sacó así y da la impresión de que se fuera como a salir del cuadro. Esa es nuestra catedral y está enmarcada con el comulgatorio que se rescató, que se había perdido, una obra bastante importante que acometió Monseñor Juan Miguel Huertas, el arquitecto también, vino a hacer toda esta reforma del mantenimiento del techo, traslado de
del altar mayor hacia este lado y el cerramiento del comulgatorio, en madera con las famosas pilastras en bronce.